lo seguía. Y no ha cambiado mucho. En estos años, en este ministerio sagrado, he visto gente entrar y salir. He visto gente ser parte de este pueblo de Dios, pero por alguna situación se retira. Y es porque no han entendido cuál es el propósito en su vida y cuál es el propósito por el que nos reunimos en la casa de Dios. Por eso, las iglesias, las comunidades de fe, como decía el padre Esteban Saucedo, es muy difícil tener una iglesia llena de cristianos. Porque tener 20 cristianos no es lo mismo que 200 que no conocen a Cristo. Y hoy, el Señor Jesús, al ver que tanta gente lo seguía, nos dice también a nosotros: si alguno viene a mí y no me ama más a mí que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Solo entendiendo quién nos está invitando, podemos decir: sí, Señor, sí te amo. Pero si lo ponemos en la balanza humana, nunca vamos a entender, porque ponemos primero nuestra propia familia terrenal y nuestros propios intereses. El Señor Jesús no te está diciendo que dejes de amar a tu papá, que dejes de amar a tu mamá, o que dejes de amar a tu esposa o a tu esposo, o a tus hijos, a tus hermanos, a tus hermanas. Él te está diciendo: pon primero a mí y después a tu familia. No debe ser primero tu familia y después Dios. Debe de ser primero Dios y después tu familia. Porque si usted ama a Dios primero, entonces su familia será muy amada por usted. Amén. Amén. Y dice en el verso 27 de este día, del Evangelio de San Lucas, capítulo 14: el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. ¿Y qué es tomar la cruz? El Señor Jesús, cuando vino a salvarnos, sabía que iba a sufrir. Sabía que iba a ser traicionado por uno de sus propios discípulos, apóstoles. Sabía que estaba en un mundo disfuncional, pero Él no escatimó por nada, sino amó a todos, y así fue a la muerte, a la cruz del Calvario. Decidió cargar con su cruz el sufrimiento propio para darnos salvación a nosotros. Por eso, para nosotros, la cruz, reconozco, yo era uno de los que me negaba a cargar una cruz, y empecé a usarla como un regalo que alguien me hizo en uno de mis aniversarios al sacerdocio. Entonces dejó de ser una decoración, dejó de ser un lujo, dejó de ser algo de moda, sino la cruz me recuerda que por amor a mí y a toda la humanidad, mi Señor, vuestro Señor, murió en la cruz. cruz del Calvario, porque vino a servir.
Al cargar la cruz me recuerda que soy siervo, que ser sacerdote no es importante, sino ser sacerdote significa representar a Jesucristo y ser siervo, y que fui llamado para servir y para hablar la verdad. Y la verdad es el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero también que en la cruz encuentro el amor más verdadero. Así como Cristo me amó, así también en la cruz puedo amar a todo el pueblo que Dios me ha puesto a cuidar. A pesar de que es una familia grande y que habemos diferentes maneras de ver la vida, y que a pesar de que algunos nos comportamos como niños y algunos otros como adultos, pero por el amor de Cristo, la cruz me obliga a sufrir y aguantarlos y amarlos. Porque la misión de Cristo es que todos seamos salvos, y la misión de un sacerdote que representa a Cristo estando aquí en la vida terrenal es salvar a todo el que más podamos, ayudar a aquel que está atrapado en el alcohol, ayudar a aquel que está atrapado en el tabaquismo, ayudar a aquel que está atrapado en el resentimiento, en el odio, ayudar a aquel que está atrapado en la desobediencia. La cruz es símbolo de servicio, pero también de victoria. Y todo aquel siervo que decide tomar la cruz, por difícil que sea su ministerio, debe recordar que todo lo debe hacer para la gloria de Dios, y que el Señor Jesús no tuvo palacio y era rey. No tenía ni un cuarto donde dormir, pero llevó a cabo la obra, y la obra era salvar al mundo, y nuestra misión es ser una lumbrera en el mundo, para que la gente que esté necesitada, al ver una cruz en una casa de Dios, sepa que es un lugar de esperanza y que puede entrar sin que nadie le juzgue, que lo reciba tal como es, porque Cristo nos ama en esa intensidad y en ese amor. Por eso digo que si en el corazón de Cristo cabemos todos, en el corazón de un sacerdote consagrado para Cristo caben todos, aunque todos somos muy diferentes. Para el siervo de Dios, todos son parte de la familia. Por eso Él nos dice que si amamos a Él, primero amamos a su pueblo. Por encima de nuestra mamá, por encima de nuestro papá, por encima de nuestra familia. Y solo en Cristo podemos amar. Él nos puede prestar el corazón para nosotros amar. Hoy en este día dice el Señor Jesús en la parte final del Evangelio: así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser discípulo mío. Y meditando, ¿qué significa tener todo lo que tenemos? Dejar el orgullo, dejar la soberbia, dejar el egocentrismo, dejar la idolatría a tu persona, dejar de pensar que tú eres mejor que el otro hermano, abandonarte por ti mismo para tomar la naturaleza de Cristo en tu vida. A eso se refiere, que si tú no quieres dejar eso y asumir la naturaleza de Cristo, no puedes ser discípulo de Jesucristo, porque Cristo no vino para que lo sirvieran, vino para servir, y nosotros como siervos y como iglesia somos llamados para servir. Amén. Dice hoy en día en el libro de la ley de Deuteronomio, así como
se lo dijo al pueblo de Israel, hoy nos los dice a nosotros. En el capítulo 30 del verso 15, miren iglesia de la Santa Natividad, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado la muerte y el mal, y por el otro el bien. ¿A dónde quieren estar? Dice el verso 16, si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos y leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Fíjate lo que dice el libro de Deuteronomio. Hoy les doy a escoger entre el bien y el mal. ¿En dónde quieren estar? El bien es la paz que nadie te puede dar, solo Dios. Estar con Cristo, haciendo el bien sin mirar a quién, es más allá de un gozo personal. Es saber que decidiste hacer el bien en el nombre de Dios. Mire, aquel que sigue a Cristo en las órdenes sagradas viene a ser parte de una familia por la sangre más preciosa de Cristo Jesús. Es cierto, he escuchado comentarios de compañeros sacerdotes casados donde dicen que el primer ministerio es la familia, y yo digo, el primer ministerio es la iglesia de Dios. Y me han dicho, padre, pero yo no puedo amar menos a mis hijos que a la iglesia, pues yo puedo amar primero a Dios y a su vez amo mucho a mis hijos en Cristo, por lo consiguiente el mismo amor le tengo a mis hijos de sangre. Porque ese es el mandato que Cristo nos ha dado. ¿No? ¿Recuerdan cómo empecé la predicación? Si usted no me ama más a mí, dice, y ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, no puede ser discípulo. Y el que decide ordenarse, decidió ser discípulo. Por lo consiguiente, tiene que amar primero a Dios y por ende a su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? Su iglesia, su familia en la fe. Y en ese amor caben las dos familias, la familia de sangre y la familia que es la iglesia. Y por eso, en esta parte voy a terminar por las preguntas que me hizo un día María Cruz, que ahora ya no es parte de este rebaño, aunque va a otro rebaño, y algunos otros que me han hecho. ¿Por qué a los sacerdotes les llamamos padres? ¿Por qué se nos dice padres si hay un solo Padre celestial que está en el cielo? Y yo digo amén, porque el único Padre verdadero y todopoderoso, Yahvé, está en el cielo. Pero los padres espirituales son los que nos cuidan aquí en la tierra. Y eso fue por ministerio de Jesucristo. Hoy en este día, si ponen atención, en la segunda lectura, fue tomada de la carta más cortita que escribió San Pablo, por no decir, para reírnos, la carta más grande. Ni siquiera tiene capítulos. Ni siquiera tiene capítulos. Aunque mi hermanito Alexis, porque no le expliqué antes, encontró 1:20 porque no tiene capítulos, solo tiene versos de tan pequeña que es. Y en esta carta el apóstol San Pablo se la escribió a Filemón, a alguien que él escogió
para que se hiciera cargo de una iglesia y que él lo consagró para ser siervo del Señor. De esta iglesia donde Filemón era el, vamos a llamarle así, el pastor, el presbítero, salió un hombre que se llamó Onésimos. Era un esclavo y se fue huyendo de su amo, el esclavo, y terminó en la cárcel donde estaba Pablo, preso por predicar a Jesucristo. Y estando Onésimos en la cárcel, aceptó al Señor y Pablo lo bautizó y vino a ser hijo de San Pablo. Pero Onésimo cumplió su condena en la cárcel e iba a salir libre. Y para que no lo volvieran a tomar preso como esclavo, lo hizo regresar a quien antes era su amo, que era Filemón. Y por eso Pablo le escribe una carta de amor a un presbítero, a un pastor, que también era como su hijo, que se llamó Filemón. Y dice en el verso 8, por eso dice, antes de todo, resalta lo que Pablo había escuchado de Filemón, el buen trabajo que estaba haciendo, el amor por su pueblo, el servicio a los demás. Y dice en el verso 8, por eso, aunque en el nombre de Cristo tengo derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora preso por causa de Cristo Jesús, te pido un favor para mi hijo Onésimos, de quien he llegado a ser padre según la fe en la cárcel. Habla de que Onésimos era su hijo por la fe en Cristo Jesús. El verso 12 dice, te lo envío de nuevo, es el hijo de mis entrañas. Vean, Pablo nunca se casó, nunca tuvo hijos de sangre, pero amaba a sus hijos en la fe y los consideraba hijos de sus entrañas. Así, el sacerdote que ama su ministerio y pone a Cristo primero, llega a amar a cada hijo en la fe, en la misma naturaleza que Pablo se expresa en esta carta. Y no saben ustedes cómo duele cuando escucho que unos a los otros echan piedras, o cuando vienen y hablan mal de uno de mis hijos, porque en el corazón de Jesucristo caben todos. Y para el sacerdote, todos los que son miembros de esta familia de Dios son mis hijos por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y si hay que un día pararse por ellos, siempre lo haremos. Y creo que para la gloria de Dios, en más de muchos años, he acompañado a varios en vuestras necesidades. Dice, yo hubiera querido, dice en el verso 13, yo hubiera querido que se quedara aquí conmigo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Pero ahora le sirve más a Onésimo, dice. Y no te lo envío como esclavo, ahora te lo envío como tu hermano en Cristo Jesús. Este pasaje bíblico nos habla cómo Pablo llegó a amar a aquel que él tuvo el privilegio de convertirlos a Cristo. Pero para
quedar más claros, si alguien quiere apuntarlo, por favor apúntenlo, porque le van a preguntar la pregunta: ¿por qué a los sacerdotes se les llama padres? Apunten 1 Corintios 4:15. 1 Corintios 4:15, y dice así: pues aunque ustedes tengan muchos maestros que les hablen de Cristo Jesús, padres no tienen muchos. Padre de ustedes soy yo, dice Pablo, porque yo les he anunciado el Evangelio de Jesucristo. Amén. Así que aquel presbítero que ha anunciado el Evangelio de salvación viene a ser nuestro Padre espiritual. ¿Saben por qué? Porque nuestra misión es ayudar a caminar en el camino que lleva a la vida eterna. Nuestra misión es también llamar a la disciplina y a la obediencia. Nuestra misión también es visitar cuando se están portando fuera de lo que Cristo quiere y se le llama la atención. En el amor, aunque a veces hay temor de la reacción porque no nos gusta que se nos llame la atención, pero para eso Cristo llamó a seres comunes como este siervo de ustedes, para en humildad representar el sagrado ministerio de Cristo Jesús en el sacerdocio. Amén. Así como un día dije, yo quiero seguir a Cristo, busco en cada uno de ustedes que realmente busquen seguir a Cristo, que se conviertan todos ustedes en ministros, en sacerdotes, en llevar a cabo la obra de Dios. Amén. Póngase de pie y alabe conmigo. He decidido seguir a Cristo. Número 303.